Ok, entonces bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 3, que es el transistor de efecto campo FET. Entonces este transistor, por supuesto, que está construido también con material tipo N y P, lo que se hace en los diodos. Pero bueno, este se diferencia un poco en el BJT que vimos anteriormente, en donde él va a tener, igual tiene sus tres patas, pero entonces la mayor cantidad de material va a ser un o de N o P, y dependiendo de la cantidad de material mayor que tenga, se va a llamar un transistor de canal N o de canal P. Entonces, si tenemos material del canal N, se llama de canal N, y de menor cantidad de material va a ser P. Y si no, es al contrario. En este caso, las tres patas son diferentes al BJT, tienen diferentes nombres, se llama drenaje, fuente y compuerta. Y bueno, ella opera en una unión PN polarizada en inversa para controlar la corriente en un canal, y que puede ser el canal N o el canal P. Entonces, bueno, la función principal de este transistor es como un controlador de corriente. Entonces es la función de él. Y lo vamos a controlar por medio de voltaje. Voltaje que vamos a aplicar en la entrada, que en este caso la entrada va a estar entre la compuerta fuente. Y esa debe estar polarizada en inverso. Entonces al revés del BJT, al revés se polariza en inverso. Y bueno, la fuente que vamos a poner entre drenaje y fuente es al revés de lo que esté entre compuerta fuente. Entonces la idea es que va a fluir una corriente entre drenaje y fuente, y esa corriente se va a controlar. Entonces, de eso es esos nombres que están ahí. El de canal, porque es un canal, o sea, lo que controlamos es la corriente. Entonces, bueno, de ahí sale que es un canal que pasa por allí, que en este caso es la corriente. Y esa sale desde la fuente. La corriente va a salir de la fuente y va hacia el drenaje. Va en ese sentido. Eh, y la compuerta es la que me controla. Es como una válvula. Esa compuerta es como una válvula que uno va abriendo o cerrando. Entonces, si uno la aprieta, la cierra, va a pasar menos corriente. Si la abre, pasa más corriente. Esa es la idea. Entonces no amplifica mucho lo que digamos el voltaje, más que todo su función es controlar la corriente. Y bueno, aquí tenemos la manera de polarizarlo para que él funcione. Entonces vean que se dice que se polariza en este caso en la entrada, que es entre la compuerta fuente o que esa compuerta, claro, eso es gate, por eso es que le vamos a ver como G, gate, y la S es source o fuente, y D de drain. Entonces esas son las letras que vamos a ver, no vamos a verla así como está aquí, no, DCF, no, vamos a verla como GDS. Entonces aquí, como tenemos material tipo P en la gate, si yo quiero polarizar esto en inverso, ¿se acuerdan? En un diodo, para polarizarlo en inverso deberíamos colocar el más en el N y el menos en el P, ¿no? Entonces esa es la manera de configurarlo en inverso. Y esta fuente va al contrario de cómo está esta, pues. Fíjate, la tierra aquí va a tierra, el más, el menos de esta debe ir a tierra. Y bueno, aquí debería fluir una corriente. Claro, en teoría aquí, en este FET de canal N, vean que la corriente va a fluir desde el menos hacia el más, ¿no? Entonces en realidad entra por el source, por la fuente, y va al drain, al drenaje. Pero acuérdense que nosotros vamos a poner la corriente por la convencional, que ponemos que sale del más al menos, lo cual es mentira, pero siempre lo vamos a hacer de esa manera. Pero sabemos que la corriente en realidad sale desde el menos.
Y bueno, estos son los símbolos que vamos a utilizar, en donde aquí vean tenemos una flecha también, en el caso del BJT una flecha que entra o sale. En caso del canal N, como el P está aquí en la compuerta, entonces la flecha va del P hacia el N, ¿no? Entonces por eso la flecha entra. En este caso sale porque el P está en el drenaje y fuente. Entonces va de P a N, entonces la flecha sale. Y bueno, si nosotros polarizamos el tipo N, este lo polaricemos en inverso, en donde colocamos aquí la fuente menos más, en el canal P es al revés, pues. Se intercambia las polaridades de las dos fuentes cuando es del tipo P. Entonces el análisis es casi lo mismo, lo único que los voltajes y las corrientes son al contrario, pues. Entonces en vez de ir la corriente aquí de convencional de drenaje a fuente, va al revés en el caso del P. Bueno, la operación básica del transistor, vamos a ver cómo sería. Vean que nosotros tendríamos las dos fuentes. Y bueno, uno va jugando con los valores de esta fuente y va a tener una curva característica semejante al del BJT, en donde vamos a ver allí un comportamiento del voltaje que vamos a ver en la salida y la corriente. Entonces vean que cuando nosotros no aplicamos en ningún voltaje aquí en la entrada, pero está este voltaje aquí, por aquí está fluyendo una corriente, su máxima expresión. Y bueno, como ustedes saben, la unión PN genera allí una diferencia de potencial, en el caso del diodo, la cual impedía que pasara la corriente de un lado a otro, ¿no? Pero aquí la corriente pasa libremente porque está en puro material del mismo tipo, pues por ejemplo aquí en puro N, en puro material N. Pero el P aquí me crea una barrera de potencial en la unión entre PN, pero la corriente no fluye hacia acá porque sigue derecho, ¿no? Cuando yo empiezo a aplicar un voltaje aquí, en inverso, eso va a hacer que me aumente la barrera de potencial, como veíamos en el diodo, pues. Entonces yo aquí, como esto está polarizado en inverso, cada vez se va aumentando más esa barrera de potencial, lo cual va a hacer que me va a ir impidiendo que pase la corriente, entonces me la va a ir disminuyendo. Y eso ocurre, bueno, precisamente porque tengo un material P y un material N acá. Entonces yo polarizar esto en inverso, esta barrera potencial va aumentando, y lo cual es necesario aplicar una mayor energía para que pueda circular esa corriente, o para que los electrones puedan circular de un lado a otro. Y si nosotros empezamos a aumentar ese voltaje, va a llegar un momento en donde va a ser tal esa barrera potencial que va a impedir que siga fluyendo corriente, y en ese momento la corriente va a ser cero. Entonces por eso es que se dice que este es como un regulador de corriente por medio de voltaje, porque yo por medio de este voltaje voy a controlar esa corriente, donde la puedo aumentar o disminuir a mi antojo. Entonces vamos a ir construyendo las curvas características de este transistor, empezando en donde vamos a colocar 0 voltaje en la entrada, y vamos a ir variando este voltaje aquí. Entonces, dependiendo de cómo yo varíe el voltaje, la corriente va variando, pues. Y bueno, la corriente pasa libremente, como si no hay nada que le impide. Pero cuando yo empiezo a aplicar un voltaje aquí, va a hacer que se me incremente la barrera de potencial. Vea que está aquí dibujada como en blanco, donde al aplicar el voltaje aparece la barrera de potencial, lo cual va a hacer que como que rentaliza la corriente que pasa por aquí. Entonces la corriente ya no es tan grande como estaba anteriormente, sino que va disminuyendo. Y eso va a ir
va disminuyendo cada vez que yo vaya aumentando este voltaje hasta que va a llegar un momento en donde esta barrera de potencial va a estrangular aquí a la corriente y ya no la va a dejar pasar. Ese voltaje que yo voy a conseguir cuando la corriente se haga cero se llama el voltaje de estrangulamiento, precisamente, que estamos estrangulando a la corriente. Y bueno, aquí se hizo el voltaje más grande, entonces aquí se ve la correntica más, el grosor de la flecha más pequeña, hasta que llega un momento en donde ya la barrera potencial llenó toda esta área y ya entonces los electrones no pueden pasar de un lado a otro porque ahora tienen que superar todo esto que está aquí. Entonces mucha energía que tienen que aplicar para poder brincar de un lado a otro, ¿no? Entonces claro que pudiera pasar si yo sigo aumentando este voltaje aquí para que la corriente trate de aumentar, va a llegar un momento que sí va a fluir y va a pasar la corriente, pero ¿qué pasa en esos casos? Bueno, que se daña el transistor, pues. Entonces la idea es no llegar a esos extremos, pero no es imposible hacer que a juro pase corriente. Pero nosotros lo que nos interesa es, bueno, llegar a un voltaje en donde esto se haga cero y listo. Y bueno, aquí están si nosotros montáramos en la práctica con esto, vean que entonces se coloca aquí un ejemplo de en donde yo coloco un voltímetro aquí para ver el voltaje, coloco un amperímetro para ver la corriente que va fluyendo en el primer caso. Cuando yo no tengo nada, por supuesto que no hay ni corriente ni voltaje, ¿no? Cuando yo dejo esto en corto o con una fuente sin fuente aquí en la entrada y le aplico un voltaje aquí en la entrada, me dice que la corriente se incrementa proporcionalmente al voltaje aplicado, ¿no? Entonces, según como yo vaya aumentando este voltaje, aquí va a ir aumentándose una corriente y va a fluir tranquilamente, ¿no? Entonces vamos a medir un voltaje y vamos a ver una corriente aquí. Eh, si nosotros seguimos aumentando ese voltaje, claro, uno diría que yo sigo aumentando y esto va a seguir aumentando el voltaje aquí entre drenaje y fuente y debería seguir aumentando la corriente, pero en realidad eso no pasa. Va a llegar un momento a un determinado voltaje en donde la corriente va a permanecer fija, ¿sí? Que se va a hacer constante. Y eso allí, sin importar cuánto yo aumente esto, esa corriente va a seguir siendo igual. Que era lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan con el BJT? Cuando en el BJT, ¿se acuerdan que ahí la corriente, cuando nosotros lo aplicamos en la base emisor, iba incrementándose la corriente también en el colector, pero llegaba un momento en donde la corriente se quedaba fija, ¿verdad? En donde decíamos que la corriente del colector era beta veces y B, ¿no? Y era una corriente fija, entonces sin importar que tanto yo aumentaba, la corriente era constante. Bueno, aquí pasa casi lo mismo, o sea, también va a llegar un momento en donde la corriente va a ser fija. Y bueno, yo puedo seguir incrementando el voltaje esperando que esa corriente aumente y no va a ocurrir eso, o sea, la corriente siempre va a ser la misma, sin importar qué tanto yo aumente ese voltaje. Y va a estar fijo allí esa corriente. Claro, eso yo lo puedo hacer hasta llegar un momento en donde la corriente se va a disparar, que es cuando se va a dañar el transistor, que es la zona de ruptura, ¿no? O avalancha, lo cual hay que tratar de evitar. Entonces esa corriente, cuando nosotros tenemos voltaje cero aquí, voltaje cero, y nosotros llegamos ya a esa corriente máxima,
Esa corriente se llama corriente IDSS, que es la corriente de drenaje fuente de cortocircuito, de short circuit, o de corto, la corriente de drenaje de corto, porque estamos teniendo en la entrada en corto. Esa se llama la corriente IDSS. Es la corriente máxima que aguantaría este circuito. Entonces es un parámetro que nos dan en las especificaciones del transistor, del FET. Bueno, que el FET es transistor de efecto de campo, no lo había dicho, pero esa es la sigla del FET, transistor de efecto de campo. Ese transistor, cuando nosotros llegamos a esa corriente máxima IDSS, él ya no esa es la máxima corriente que puede dar el circuito. Y bueno, me daría algo así como esto, la gráfica, en donde vean que al inicio, cuando empezamos a aumentar el voltaje, yo tenía una corriente que era proporcional al voltaje aplicado. Entonces yo aumentaba el voltaje, aumentar la corriente, aumentar el voltaje, aumentar la corriente. Entonces era una relación directa, ¿no? Proporcional entre la corriente y el voltaje. Esa zona se llama la región óhmica porque se cumple la ley de Ohm, ¿no? ¿Se acuerdan que la ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia? En donde si yo tengo una resistencia constante, la corriente es proporcional al voltaje aplicado. Pero eso llega a un punto en donde tenemos un voltaje P, que es el voltaje de estrangulamiento, que ese voltaje P, cuando lleguemos a ese voltaje, la corriente ya no va a seguir creciendo, sino que va a permanecer fija, que es la corriente en este caso de IDSS, que es la corriente de drenaje fuente de cortocircuito, y permanece fija para VGS igual 0, voltaje entre compuerta fuente, el gate y el source, y permanece fija hasta, claro, si yo sigo aquí aumentando el voltaje, va a llegar un momento que va a ocurrir la zona de avalancha o de ruptura y se daña el transistor. La región esta, cuando la corriente permanece fija, se llama la región activa, en donde está la corriente constante. Entonces en esta región es en la que no le interesa que trabaje este transistor. Esta sería su región activa. Entonces bueno, aquí yo tengo un ejemplo más o menos cómo sería aquí. Supongamos que yo tengo voltaje en cero aquí en la entrada, tengo voltaje en cero y no hay nada, pues lo que habíamos dicho, que no hay corriente ni nada. Si yo empiezo a aumentar el voltaje aquí, empieza a aumentar, vean que aumenta el voltaje, aumenta la corriente, entonces es directamente proporcional, va incrementándose corriente, voltaje, voltaje, corriente, se va incrementando y sigue incrementándose. Y llega un momento en donde ya la corriente permanece casi fija. Ven que se quedan 1.17 por ahí, ya en ese voltaje, en esa corriente que permanece fija, vamos a suponer así como de 1.6, ya aquí empieza ahí a partir de un 1.17, yo veo el voltaje que hay allí, que es 1.12 voltios. Allí yo tengo el voltaje de drenaje fuente, tengo este valor BP.
Entonces ese valor de 1.12 voltios es el voltaje de estrangulamiento, voltaje P, que me dice que ya la corriente empieza a ser fija, ¿no? Según, si yo sigo aumentando este voltaje, esa corriente no se mueve de ahí. Entonces ya llegó a la zona de estrangulamiento. Este sería mi corriente IDSS para este circuito, 1.17 miliamperes. Esta sería la corriente de IDSS. Y bueno, yo ahora sí le empiezo a colocar un voltaje aquí para ver las otras curvas características, en donde aquí por ejemplo le pongo después un voltio. Claro, un menos un voltio, porque acuérdense que esto es aquí, está polarizado en inverso, ¿no? Entonces menos un voltio. Entonces para un menos un voltio, el paso a corriente fija pasa a menos corriente. Entonces ven que para menos un voltio yo voy a tener que mi corriente disminuyó. Porque la máxima que yo puedo tener es IDSS. Todas las corrientes que yo voy a tener para otros voltajes siempre van a ser menores. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque yo al aplicar un voltaje aquí, acuérdense que yo empiezo a estrangular poco a poco, empieza el campo electromagnético que hay ahí entre el N y P, hace que se vaya ensanchando esa área, lo cual me va a impedir el paso de la corriente. Y eso va a ocurrir cada vez que yo vaya aumentando el voltaje. Entonces yo, por ejemplo, lo pongo un voltaje de aquí de menos un voltio, y voy entonces incrementando este voltaje, y bueno, él va incrementándose hasta que llega un momento que va a permanecer fijo, pero a una corriente inferior a la que estaba antes. Y así vamos. Si después le pongo menos 2 voltios, pasa lo mismo, pero va bajando la corriente. Y igualmente para menos 3 voltios, para menos 4 voltios, hasta que llega un momento que ya para un voltaje determinado, esto se hace cero. No hay corriente. Ese voltaje se llama el voltaje de corte, el VGS. El voltaje entre compuertas de corte. Estamos en la región de corte. Ese voltaje es el mismo que el voltaje de estrangulamiento o el VP. El mismo que nos había dado aquí para la corriente de cortocircuito va a ser igual en magnitud, no en sentido, porque son al revés, porque este es positivo y este es negativo, pero el valor en magnitud es el mismo cuando esta corriente se va a hacer cero. Entonces ven que aquí al final nos había dado que ese voltaje era, ¿cuánto fue que nos dio aquí? Aproximadamente como 1.1 voltios, ¿no? 1.11, perdón, 1.11 voltios. Y bueno, si yo vuelvo a poner esto en cero, claro, lo que pasa es que este transistor no es el mismo que está ahí en el ejemplo, este es otro. Pero si yo empiezo aquí y ahora le pongo cierto voltaje, vamos a poner ese voltaje, y aquí empiezo a incrementar, entonces ven que la corriente va aumentando, va aumentando, va aumentando. Estamos en la región óhmica. Hasta que llega un momento que llega y se estabiliza en 0.96. Ustedes ven que allí ya permanece fija. Yo sigo aumentando el voltaje y ya sigue en 0.96. Entonces ya me dio la siguiente corriente, pero es menor a la corriente de IDSS, ¿no? Entonces aquí me dio, cambio, y aquí quedó fija ajá, en 1.05 voltios. Ven que ahora es en 1.05 lo que nos da. Entonces nos daría la siguiente curva, pues nos daría esta. Y así vamos.
si yo voy después incrementando el voltaje, vamos viendo que la corriente estaba disminuyendo, entonces va cumpliéndose el mismo caso hasta que llega un momento en donde yo le aplico un voltaje aquí tal que la corriente se me hace cero. Entonces yo vean que voy aumentando el voltaje y la corriente se va disminuyendo hasta que se haga cero. Y ocurrió a 1.09, que aquí no había dado que era 1.11, bueno, más o menos, ese es el valor, casi bueno, una pequeña diferencia ahí, pero más o menos es el 1.1, supongamos, a 1.1 se hizo cero la corriente. Estamos en esta región, que para este voltaje de 1.1 era el mismo voltaje que teníamos aquí, de estrangulamiento de 1.1, aquí se cumplió también para 1.1, llegó a la región de corte, en donde la corriente se hizo cero. Sí, ese voltaje, acuérdense que sería el VGG en este caso, en el lado de la compuerta, y este es el VDD. VDD en el lado del drenaje. VDD y VGG. Eso es lo que tendríamos allí. VGG y el VDD. Claro, vean que yo coloqué aquí, para lograr ese voltaje, puse aquí un divisor de voltaje, ¿no? Bueno, no tengo aquí fuerte variable. Acuérdense que aquí, bueno, en esta versión no tengo fuente de voltaje variable, sino fija. Pero entonces con un divisor de voltaje y con este potenciómetro yo logro el voltaje que yo quiera, pues. Igualmente aquí, entonces lo manejo con dos divisores de voltaje para tener el voltaje que yo quiero. Y bueno, entonces yo ahí juego, ¿verdad? Hasta que logro que la corriente sea cero y ahí ya ese voltaje llegué al BGS de corte o BGS off. Ese es otro dato que nos da el datachip del transistor. Entonces, por ejemplo, en el caso de este transistor del 2N4220, que fue el que yo usé aquí, el datachip me debería decir que su voltaje BGS off es de 1.1 voltios. Qué bueno que es el mismo voltaje de P. Y bueno, ahí tendríamos nuestra familia de curvas. Y bueno, vean que aquí, en el caso del canal P, las polarizaciones se invierten, pero el funcionamiento es idéntico. Lo único que cambiaría es que esta gráfica, en vez de darme hacia la derecha, me da hacia la izquierda. Porque ya el voltaje aquí, por ejemplo, en caso de drenaje fuente, está, sí, no, aquí me cambiará esto aquí, este VGS aquí me daría positivo, pues. Aquí es positivo esto, estos son positivos. Y esto es negativo, aunque esto está al revés. Esto entonces me daría de este lado, me darían las curvas hacia allá. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces cambia, pero todo lo demás igualito. Ustedes ven que aquí este es negativo y este sería positivo. Cambiarían la gráfica hacia la izquierda, pero todo lo demás es igual. Otra de las curvas que vamos a ver allí es la de curva de transferencia universal del JFET, que nosotros lo vamos a usar para poder buscar el punto Q. ¿Se acuerdan? El punto de trabajo del caso el transistor que vimos anteriormente. Allí nosotros teníamos que graficar la recta de carga
y obtener el punto Q. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Entonces para eso vamos a graficar cómo sería la corriente de drenaje con respecto al voltaje de compuerta fuente. Entonces ven que allí la fórmula de la corriente de este transistor está dada por esta ecuación que tenemos acá, que me dice que la I de drenaje es igual a la corriente de drenaje de cortocircuito, que multiplica a 1 menos el BGS. Deben que esta función va a ser dependiente del BGS entre el BGS de corte elevado al cuadrado. Entonces esta es una función cuadrática, como ustedes saben, una función cuadrática es una parábola, y me daría esta parábola que está acá. Y bueno, esta parábola nosotros la podemos graficar con 4 valores. Entonces, tenemos que obtener los 2 puntos de corte con los ejes y estos 2 puntos. Estos 2 puntos son muy fáciles de conseguir porque este es la mitad de la corriente IDSS. Ven que el punto de corte aquí en este eje es IDSS y el punto de corte aquí en X es el BGS de corte. Este punto es la mitad de la corriente, que equivale a 0,3 multiplicado por BGS de corte, exactamente. Y este, que equivale a un cuarto de la corriente IDSS, equivale a la mitad del BGS de corte. Entonces ya teniendo esto, ya nosotros tenemos estos 2 puntos también, pues. Porque aplicamos aquí, esto lo divido entre 2, ya tengo este punto, que me daría 0,3 BGS de corte. Esta corriente entre 4 me da este punto, y este de aquí es la mitad de este BGS, y ahí tendría estos 4 puntos, los uno, y ya tengo mi parábola. Entonces, ¿para qué me interesa esa parábola? Para yo buscar ahora la recta de carga. Y bueno, ahí relacionamos esa característica que tuvimos con lo que habíamos hecho anteriormente, en donde, bueno, vean que aquí se me va cumpliendo lo que tenía aquí de este lado, del BGS, BDS, con respecto al ID. Aquí tengo es el BGS con respecto a ID. Y bueno, estos puntos que yo tengo, en donde tengo mis diferentes BGS, eso también se reflejan en unos puntos de la misma parábola, pues. O sea, esto equivale a un determinado valor del BGS. Para determinar el valor de BGS yo tengo determinado valor de corriente ID. Y bueno, hasta que llego al BGS de corte, que es en los menos 5 voltios, que es este cuando está aquí en 0, es precisamente este punto en 0, que estamos aquí en corte. Y bueno, cuando yo tengo aquí la corriente máxima, que es el IDSS, vean que entonces es porque mi BGS es 0, porque estoy aquí precisamente en el origen. Entonces cuando es 0, yo tengo corriente máxima. Bueno, hay otros parámetros de este transistor. Uno es la transconductancia en directo del FET, que es el cambio de la corriente en el drenaje o delta corriente correspondiente a un cambio dado de voltaje entre compuerto y fuente o delta voltaje. Con el voltaje entre drenaje y fuente constante se expresa como un cociente y su unidad es el Siemens o mho. Y bueno, se designa como Gm y es la variación de corriente entre la variación de voltaje con el voltaje de drenaje en fuente constante. Otras designaciones para este parámetro son GFS y YFS. Entonces hay que estar pendiente porque hay veces que en el datasheet no aparece como GM, aparece como GFS o YFS. Entonces es lo mismo. Entonces en esta curva de transferencia que habíamos visto, nosotros si usamos 2 puntos de esta parábola, vean que nosotros podemos obtener
una altura y la base, si planteamos un triángulo aquí entre estos dos puntos, ¿verdad? Tenemos un delta corriente y un delta voltaje. Si yo divido eso, eso me daría como el valor de esta pendiente, ¿no? Que claro, si lo divido el delta entre el voltaje entre el corriente, allí me daría la, la resistencia, ¿no? En este caso me interesa es que me des el valor de esa pendiente, que es la transconductancia. Que la transconductancia, en este caso, es el inverso de la resistencia. Recuerden que la resistencia están dadas en unidades de ohmio, pero la transconductancia es el inverso de la resistencia, que es el valor de esa pendiente que está allí. Ese valor de esa pendiente es la transconductancia y es el inverso del ohmio. Eso se llama mho. El inverso de ohmio o de ohm es mho o Siemens también. La unidad es Siemens o mho, cualquiera de las dos. Y bueno, entonces ven que ese GM sería un delta corriente y un delta voltaje. Entonces, dependiendo de donde yo me ubique, si me ubique en este punto y yo quiero saber la pendiente de la parábola en este punto, me ubico entre dos. Si estoy aquí, me ubico entre dos puntos cualquiera para saber la pendiente, en donde ven que aquí es más pequeño, ¿no? Los deltas. Entonces ven que aquí me daría que este es mayor, esta transconductancia sería mayor a la que me daría aquí en este caso. Y bueno, eso es por los valores que me dan los deltas, que son más pequeños. Entonces claro, yo pudiera hacerlo de esta manera y hay otra manera en donde yo puedo obtener ese GM, en donde GM es igual a GM0, que multiplica 1 menos el BGS entre el BGS de corte. Entonces el BGS es el BGS para ese punto. Y el GM0, ¿qué es? El valor de GM medido con BGS igual 0. ¿Cómo obtengo el GM0? Es dos veces la corriente de drenaje fuente en cortocircuito entre el valor absoluto del BS de corte. Entonces, con estos dos parámetros que me lo da el datasheet, yo puedo llegar al GM0. Teniendo el GM0, yo puedo obtener mi GM. En donde este BGS debe ser el valor del punto Q, pues en donde está precisamente trabajando ese circuito. Hay otros parámetros, que es la resistencia de entrada, que está dado por el valor absoluto del BGS entre el valor absoluto de IGSS. Entonces normalmente eso me da una resistencia de entrada sumamente grande. Este transistor tiene la característica de que la impedancia de él es sumamente grande, que es una de las ventajas de él precisamente, lo cual hace que nosotros podamos asumir de que es circuito abierto la entrada. Entonces acuérdense que si un amplificador así como este tiene su entrada abierta, eso no me va a afectar la resistencia interna de la fuente o del circuito que yo le estoy colocando como alimentación. Si él tiene una resistencia interna no me afecta, entonces es como si entra completamente el voltaje. Entonces es una ventaja de este transistor con respecto al anterior, ¿no? En donde aquí aseguramos que es bastante grande esa impedancia de entrada. Como es tan grande, normalmente aunque ese parámetro lo dan, no nos interesa, porque si lo metemos en los cálculos, lo que nos hace es complicarnos el análisis y no tiene sentido, pues, porque no cambia mucho. Y bueno, aquí también hay parámetros. ¿Se acuerdan cuando nosotros convertimos para hacer los análisis AC? Aquí también tenemos que hacer análisis de C y AC.
Entonces hay el parámetro de la resistencia, en donde está una R'Ds, una resistencia de drenaje fuente de prima, que está dado por un delta voltaje de drenaje fuente entre un delta corriente, lo cual también nos da una resistencia muy grande. Entonces esa resistencia tampoco se toma en cuenta. Entonces, están ahí, pero no tiene sentido meterlo en los cálculos. A no ser que estemos diseñando un circuito que son para unos voltajes específicos muy pequeñitos, que cualquier variación me puede afectar el resultado final. Entonces, bueno, ahí sí tomaría en cuenta estos valores, ¿no? Pero si son valores superiores al, al, a esas cuestiones tan cercanos a los extremos de funcionamiento del transistor, no tiene sentido agregarlo, pues. Eso está como la corriente, ¿se acuerdan del colector? Que uno asumía que era igual a la de emisor. Porque no tiene sentido hacerlas diferentes, porque ellas en realidad son diferentes, pero si yo me pongo a calcular exactamente cuál era la de colector, pierdo el tiempo porque al final me doy cuenta que el resultado final es casi lo mismo, como si lo hubiese tomado las dos como iguales. Entonces, para eso es que se ponen iguales, aunque en realidad no lo son, porque la diferencia con lo que me da en la realidad no es mucha. Entonces, igualmente aquí nosotros obviamos estos valores porque no tiene sentido incluirlos en los cálculos. Y bueno, nosotros podemos polarizar este transistor de varias maneras. Una es la autopolarización por medio de una sola fuente. Yo puedo hacer que se polarice y funcione. Pues. Vean que en este caso eh, yo coloco una fuente en VDD, coloco una resistencia aquí en la entrada, pero aquí como esta impedancia es muy grande, yo asumo que el voltaje aquí es cero, pues porque no es muy grande la impedancia de entrada. Entonces yo digo que este está como circuito abierto. Entonces aquí yo digo que la corriente pasa, la corriente que está aquí es la misma, ya sea en canal N o canal P. Vean que la corriente en una baja y en la otra sube. Y bueno, yo digo aquí que el voltaje de compuerta a tierra es cero. Ese es el autopolarizado. La fórmula que tenemos allí, vean que el voltaje en la fuente sería la corriente de ID o IS por RS, en donde la ID es igual a la misma IS. El BGS sería el voltaje G menos el voltaje en S. Como el voltaje G es cero, me queda que el voltaje en S es este que tenemos aquí, entonces al final el voltaje BGS es menos ID por RS. O es lo mismo que diga que el voltaje en BGS es igual a menos B sub S. Y el voltaje en drenaje sería el BD aplicado menos en la caída de RD, que sería ID por RD. Y el voltaje de drenaje fuente, el voltaje de drenaje menos el voltaje en fuente. Pero el voltaje de drenaje, este que está acá, menos el voltaje en fuente, me diría que es el BDD menos ID por RD más RS. Ese sería el voltaje de drenaje de fuente. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis gráfico de un JFET autopolarizado, nosotros plantearíamos aquí nuestra parábola. Y bueno, la manera de obtener nosotros el punto de trabajo, el punto Q, va a ser de manera gráfica. Entonces, claro, yo puedo plantear allí, ven que yo voy a tener mi parábola y debo tener una recta de carga. La intersección entre esas dos funciones me va a dar el punto Q. Entonces, claro, yo puedo allí tener una ecuación de la recta, una ecuación lineal, y igualarla a una función cuadrática. Y allí, bueno, hacer trabajo hasta que conseguir el despejar el valor en este caso de Y, o, o bueno, de X, yo igualar esas dos ecuaciones, pero mucho trabajo, pues. Entonces, lo vamos a hacer de manera gráfica. Entonces, para eso nosotros vamos a usar un programa que es el Graph, que está, yo se los coloqué en en Google Drive.
después en la próxima clase yo les explico cómo usar el programa. De todas maneras vayan revisándolo. Él tiene su ayuda en español. Y bueno, me sirve para hacer gráficas de diferentes funciones. Entonces, claro, ellos allí plantean es X y Y. Nosotros lo que tenemos es que transpolar, pues lo que es aquí para nosotros corriente y de base y lo que es X es BGS. Eso es lo único. Pero todo lo demás es igual. Entonces, trabajando en eso, nosotros planteamos y colocamos ahí en nuestras ecuaciones. Entonces, vamos a poner una que es la parábola, que es la función de ID, que la vimos ahorita, que es ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BS de corte elevado al cuadrado. Ponemos esa ecuación allí. Y eso lo igualamos con la ecuación de la recta, que la vamos a ver ahorita. Perdón. Entonces habíamos dicho, era en este caso, que el BGS era igual a menos ID por RS. Esta es nuestra ecuación de la recta, en donde BGS es X y D es Y. Entonces yo tengo que ID, si despejo ID o Y, yo digo que ID es igual a menos BGS entre RS. Entonces eso me va a dar una recta que pasa por el origen con una pendiente negativa. Eso quiere decir que me va a dar una pendiente que pasa por el origen bajando. Esa recta, que es la recta de carga, intersecta esta parábola en algún punto. Si el programa se llama graph, es este el... Aquí está. Este es el programa graph. Búsquenlo en el Google Drive, en donde están las herramientas, ¿se acuerdan? O en los programas, creo que está en programas, en donde ahí les coloqué, sí, porque está una parte que dice simulador y ahí todo que dice programa. Ahí está el graph. Entonces descárguenlo y corranlo y vean, ahí está la ayuda, abren la ayuda y está la ayuda todo en español y te explica todo cómo es el funcionamiento, cómo colocar las funciones, cómo graficarlas. Ustedes váyanlo revisando. De todas maneras, yo se lo voy a explicar en la próxima clase. Vamos a hacer un ejemplo con un ejercicio y van a ver cómo colocamos las dos funciones. Entonces, bueno, aquí me falta es colocar la recta de carga. Aquí está, esta es la recta de carga. Aquí tengo una función lineal en donde pongo que esto es ID es Y y BGS es X. Entonces me queda que Y es igual a menos BGS entre RS. Y bueno, ahí yo tendría mi punto de origen, que es por ejemplo cuando yo pongo aquí 0 en X, Y me da 0 también. Entonces ese es el primer punto, punto del origen, el primer punto que yo tendría de la recta. Necesito otro punto para poder graficar la recta. Entonces yo le doy cualquier valor, por ejemplo, a la corriente. Supongamos que yo le dé el valor de DSS, que ese valor lo tengo, pues. Entonces lo aplico aquí, lo multiplico por la resistencia del circuito y eso me daría el voltaje BGS. Entonces para esta corriente tengo el voltaje. Entonces ya tengo dos puntos. Yo uno esos dos puntos y ahí trazo mi línea recta. Eso me debe dar un punto de corte con las dos funciones, que sería algo así como esto. Entonces yo ubiqué el primer punto, que es aquí en el origen, que en esta ecuación yo coloco un 0 aquí, o en BGS o en ID igual, me da 0. El otro punto, coloco aquí BD, IDSS, que es 10 miliamperes. Bueno, aquí está. 10 miliamperes multiplicado por la resistencia. Y entonces eso me da mi BGS, que es 4,7, que es este que está aquí. Entonces yo tengo este punto, paso la recta, y este es lo que yo quiero buscar, que es el punto de trabajo, el punto Q. Entonces, ¿cómo lo saco? Es gráficamente. Entonces yo lo que veo es que, mira, me da aproximadamente 507 miliamperes para un voltaje menos 2,3 voltios.
Ese es lo que yo estoy buscando, el punto Q. Entonces, si yo uso el graph me da ese valor. El, Aquí están las dos funciones y yo le digo, mira, yo quiero que tú me calcules o me evalúes el, allí. Yo le digo evaluación, dame la evaluación del punto de corte entre esas dos. La intersección, ahí está. Yo le digo, dame la intersección. Entonces ella me dice, mira, aproximadamente la intersección inequívocamente está entre, para un valor en X de 1.78 voltios y por una corriente en este caso, perdón, por un voltaje de menos 0.84 y la corriente te daría 1.78. Entonces vean que la corriente aquí es f de x o y, pues, función de x, f de x o y esta es x, que sería BGS, menos 1.84 voltios. Bueno, eso para ese ejemplo, ¿no? Entonces ven que aquí, bueno, aquí me da 2.3 y 5. Entonces vean la ventaja que nosotros, para poder obtener esto, claro, si nosotros lo hiciéramos a mano, hay que hacerlo con papel milimetrado, ¿no? Entonces la ventaja de usar el graph es que te da exactamente el punto de corte exacto, dándole las ecuaciones de ambas funciones, la ecuación de la parábola, que es lo que yo le pongo aquí. Yo le pongo aquí la parábola y le pongo la línea recta. Y después le digo, bueno, dame la intersección de esas dos funciones. Y exactamente me da el valor que es. Entonces la idea es que ustedes hagan eso, por ejemplo en el examen, tienen que usar el graph para obtener el punto, ¿no? Porque claro, ustedes lo pueden hacer a mano, pero bueno, qué tan buenos dibujantes son, depende de qué tan buen dibujantes, puede ser que lleguen muy bien el valor, o si son muy malos dibujantes, si, si, si aprobaron dibujo 1 y dibujo 2 con 5 van a tener problemas. Yo les recomiendo que usen el graph mejor. Sí, porque bueno, no todo el mundo tiene la facilidad de poder hacer, de graficar, ¿no? Hay personas que les cuesta y otros que se les hace más fácil. Pero entonces, bueno, con el graph es mejor hacerlo. Y bueno, ahí obtendríamos el punto Q, que es lo que queremos. Entonces, bueno, hay otra polarización que es con divisor de voltaje, que es muy parecida a la que habíamos visto también con el transistor anterior, en donde, bueno, la fórmula sería, en este caso, vean el voltaje en el source sería la corriente por el ID o IS, que es la misma. El voltaje en G, vean que aquí, como esta impedancia de entrada es muy grande, ya nosotros podemos asumir automáticamente que este circuito es rígido. Siempre va a ser rígido, a diferencia del otro, en donde nosotros tenemos que determinar si era rígido o no. Si no era rígido, había que aplicar Thevenin. En este caso ya asumimos que es rígido, entonces ya yo puedo aplicar divisor de voltaje simplemente aquí. Donde me ubico aquí, aplico divisor de voltaje que es BDD multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Ya yo tengo mi voltaje en G. Y el voltaje en GS sería el voltaje G menos el voltaje en S, que son la resta de estos dos. Eso me daría el voltaje BGS. Y bueno, en la corriente aquí de drenaje yo la puedo obtener yo
sé que la corriente de drenaje es el B sub S entre RS, en donde el B sub S es BG menos BGS. Entonces puedo decir que la ID es BG menos BGS entre RS. Una ecuación para obtener la corriente de drenaje. Y bueno, la gráfica para este tipo de polarización, vean que entonces yo tengo igual mi parábola, yo grafico mi parábola. Vean que yo uso el graph y él de una vez me lo hace, ¿no? Si no me lo hace, yo tendré que hacerlo manual, que ahí lo que yo busco son los 4 puntos que ya vimos, ¿se acuerdan? Que era el punto IDSS, que es el punto de corte con el eje Y, BGS de corte, que es el corte con el eje X, y los otros dos puntos, uno era IDSS medio y IDSS cuarto, que equivale a 0,3 BGS o a la mitad de BGS de corte. Y entonces ahí planto mi parábola y después tendré que plantar la ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta sí no pasa por el origen, sino que ella intersecta, porque tiene un término independiente, ella intersecta al eje X en un punto diferente de cero. ¿Y eso por qué? Porque vean que como yo tengo un voltaje ahora aquí en la compuerta que antes era cero, mi BGS ahora va a ser el BG que yo obtuve en el divisor de voltaje menos BS. ¿Sí? Y bueno, yo ese ahí despejo, que yo tengo yo digo que el ID es BS entre RS, en donde BS es BG menos BS, yo tendría que mi ecuación de la recta es esta que está aquí. ID es igual a BG menos BGS entre RS. Entonces yo tengo aquí mi término independiente sería el valor de BG, que es el divisor de voltaje derivado entre RS, ese es mi término independiente, que es el punto en donde que intersecta al eje, menos BGS entre RS. Entonces esto me da aquí, esta es la parte de la variable que es BGS, que hace que se me mueva los puntos obtener los puntos de la recta, y me da una pendiente negativa, pues es hacia abajo. Y me da esta recta de esta manera. Ah, bueno, que de hecho yo le estaba mostrando esta que le estaba mostrando no era con respecto al ejercicio anterior. Esta es de un divisor de voltaje, porque esta me da, vean que el corte con el eje no es en cero, ¿no? Está en un punto, un valor en X diferente de cero. No era el ejercicio anterior, es este. Entonces vean que aquí yo cómo obtendría este punto de BG. Bueno, yo aquí en mi línea recta, que es esta que está aquí, yo le pondría, bueno, pone el valor de BS en cero. Si yo le pongo aquí en cero, perdón, si le pongo la ID en cero, aquí si la ID la pongo en cero, RS vale cero y al final me queda que BGS es igual a BG. Ese es el punto de corte con el eje X, que es el valor BG, que es el valor del divisor de voltaje. El otro punto de corte, bueno, es el punto con el eje Y, que es cuando X vale 0. X, ¿quién es BGS? Entonces ahí si pongo BGS en 0, entonces me queda que ID es BG entre RS, que es este punto que está acá. Entonces ahí tengo mis dos puntos, trazo la recta y ubico mi punto Q. Y bueno, veo a qué valores equivalen. Y ahí tendría mi punto Q. Que bueno, si lo hago con el graph, él me lo da. Aquí ustedes ven que aquí tengo mi punto de corte con el eje X y con el eje Y mi punto de intersección. Entonces este cambia con respecto al otro montaje porque la recta de carga no pasa por el origen. Esa es la única diferencia con el montaje anterior. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un datasheet de un transistor. Aquí tenemos un standalone
que se puede utilizar para, por ejemplo, para usarlo en protoboard o soldarlos también en circuito, y este que sí es para definitivamente para hacer soldar una placa. Entonces tenemos un datasheet que sirve para diferentes tipos de transistores, pero al final eh, la mayoría de las características son similares. Tenemos ahí los valores máximos absolutos que aguantan, tanto de temperatura como de corriente y de voltaje, lo cual no debemos exceder. Entonces, bueno, una de las características que me interesa es esta, el DSS, vean que aquí me lo da para estos tres modelos. ¿Cuál sería entonces me da para valores el mínimo, el promedio y el valor máximo para de corriente de drenaje de cortocircuito. Y bueno, aquí me da la conductancia, otras conductancias. Y vean que aquí me lo pone en mos, ¿no? Vean que da en micromos. El mho, en donde acuérdense que el mho es el inverso de ohm, ¿no? Entonces si lo vemos al revés, OHM, ohm, al revés mho. Entonces aquí está en mho, en otros lados lo ponen como Siemens, pero es la misma unidad. Entonces bueno, jóvenes, eso era todo lo que vamos a ver hoy. Todo esto está en el capítulo 8 del libro de Floyd. Entonces bueno, revisen ese libro y bueno, vean los ejercicios que están planteados al final del mismo. Y bueno, vayan trabajando con el graph, descárguenlo, montenlo y véanlo cómo sería lo de cómo ingresar una función y cómo graficarla. Entonces todo eso está allí bien, súper bien explicado en la ayuda. Entonces van a ir buscando allí, le dicen lo de las funciones, cuáles son las funciones que pueden ir las funciones, por ejemplo las trigonométricas, todas las que están allí, cuáles serían. Que en este caso, bueno, me interesaría una función, en este caso cuadrática. Y bueno, vayan viendo todo eso. De todas maneras yo les explico en la próxima clase con un ejemplo cómo sería más o menos. Pero sí me interesa que ya más o menos lo vayan viendo para que no estén perdidos, pues. Más o menos ya me vayan siguiendo lo que yo les vaya diciendo. ¿Preguntas, dudas? Ok, jóvenes, chévere. Entonces, bueno, nos veríamos el próximo miércoles con la continuación de esta unidad, donde, bueno, ahí ya veremos el análisis DCAC de este circuito, de este transistor, que también se le hace el análisis igual que el BJT. Pero bueno, aquí es más sencillo, porque aquí no hay tantas ecuaciones como en el transistor anterior. Es más sencillo el análisis. Y bueno, después en la tercera clase sí ya veremos varios ejercicios. Y bueno, ahí ya terminaríamos con la unidad. Entonces, bueno, vayan revisándose el capítulo de C8 y revisando el grafo. Entonces, bueno, jóvenes, feliz noche. Nos vemos la semana que viene.